pues obviamente tienen un apartado para modificar eso, ¿vale? En grados Kelvin, por si alguien quiere utilizarlos, ¿vale? No es estrictamente necesario que estéis trabajando con grados Kelvin. Los que entendáis, por ejemplo, tú obviamente vas a querer utilizarlo porque entiendes, ¿vale? Pero hay gente que va a coger y va a decir, pues paso de Kelvin, me voy al color, y ahí le pongo el tono que a mí me gusta. Sí. ¿No te fías de mí o qué? No le he dado yo a... Ah. Vale. ¿Vale? Ahora miramos esos parámetros porque, por así decirlo, ¿qué es lo que ha hecho Maya y qué es lo que ha hecho Arnold? Arnold lo que ha hecho es, vale, sí, te dejo todos los parámetros que tenías de la direccional, ¿vale? De Maya, pero yo voy a poner un apartado para Arnold, para configurar todo para Arnold, ¿vale? Hay ciertas cosas que se van a anular, ¿vale? Que no se van a poder utilizar en el apartado de Maya, porque Arnold lo anula directamente, porque se basa en luz real, ¿vale? En rayos, en trazado de rayos, ¿vale? Con lo cual, obviamente, pues está, por así decirlo, entrando en conflicto con algunos parámetros de Maya y lo anula directamente, ¿vale? Sobre todo porque estás utilizando su motor de render, ¿vale? Estás ahora mismo trabajando con Arnold, con lo cual no lo vas a poder utilizar, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que no se puede utilizar, ¿vale? Y ahora vamos a ver algunos parámetros de esta luz. Ya os digo, esta luz, hay dos luces que sí o sí, cuando trabajemos con Arnold, son importantísimas, ¿vale? Que son las luces, hay más, ¿vale? Pero sobre todo, las más importantes son las luces de área, que las utilizaremos un montón, que son las que vamos a utilizar para simulaciones, pues, de todo tipo de luces de bombilla, etcétera, etcétera. Es verdad que luego hay fotométricas y tal, que también veremos, ¿vale? Os enseñaré cómo bajaros de internet librerías y, ¿vale? Y catálogos de estas empresas, pero las que sí que se suelen utilizar y mucho, ¿vale? Son las luces de área. Y, por otra parte, las luces direccionales, ¿vale? Luego están las foco, ya veremos algunas. Pero bueno, en este caso, si os fijáis, pues aquí en el apartado de Attribute Editor, ¿vale? Esto lo voy a dejar aquí. Lo he exagerado esto un poco, porque es verdad que lo que yo estoy viendo aquí no se refleja muy bien en la pantalla y entonces tengo que exagerarlo un poquito más. Pero básicamente lo que tenemos aquí, lo primero que nos sale, sobre todo es el color, ¿vale? Que es lo que habíamos dicho. Por cierto, una cosita, esto lo voy a bajar así, ¿vale? Porque esto de aquí no lo utilizamos para nada y lo que me está quitando es espacio para explicaros esto. Bueno, y esto así, ¿vale? Para que aparezca la barrita esta. Bueno, el color. El color es lo que estábamos diciendo de la temperatura de color, ¿vale? Pero nosotros podemos ponerle colores muy extravagantes, muy fashion, ¿veis? Pues si vosotros tenéis que utilizar alguna vez pues unas gelatinas o algo, pues poder cambiarle el color. Aunque yo os digo una cosa, esto normalmente no se suele hacer aquí, se suele hacer luego o en Photoshop, o se suele hacer, por ejemplo, en After Effects o en Nuke, ¿vale? Hacer luego la corrección de... Exactamente, la corrección de color. A ver, lo típico, no quiere decir que siempre tengamos que saber hacer edición y tengamos que hacer postproducción nosotros también, ¿vale? Yo intentaremos cubrir estos aspectos porque de hecho este curso está para eso también, en composición. Pero no necesariamente vosotros vais a tener que cubrir este aspecto porque siempre en una empresa tú vas a estar en una parte. Que estás en VFX, a lo mejor esto no lo tienes que hacer, que lo tiene que hacer luego el de postproducción. Pero tú sí que tienes que darle el trabajo, por así decirlo, medianamente hecho. Y entonces yo lo que os aconsejo es que las tengáis en blanco, las luces. Porque estas luces luego van a pases. Es decir, yo, si esto la pongo en blanco, una manera de hacerla blanca realmente, si tenéis un color aquí y queréis ponerla en blanco, es coger el slide, ponerlo en negro y luego subirlo otra vez, ¿vale? Y así la convertís a blanco. Estas luces, si las ponéis en blanco, nosotros cogemos, por ejemplo, si hay 3 luces en la escena, o 5 luces, o 10,
decidimos qué luces las queremos hacer a pases. Es decir, estas luces de aquí en un pase, estas luces de aquí en otro pase. Pase significa solo un render para esa luz y lo que afecte a esas luces, los objetos que afecten a esas luces. Y luego ese pase, esa imagen de render, la llevamos a postproducción y ahí le tocamos ese color, ¿vale? Y le ponemos rosita, roja, amarillo, verde, lo que sea, naranja, lo que sea, ¿vale? Y es mucho mejor, ¿vale? El trabajo es un poquito más flexible y muchas veces pues es en tiempo real, ¿eh? Porque imaginaos si vosotros hacéis un render con rosita y luego resulta que el cliente dice, no, sí, el rosita yo te lo pedí, pero no ese. Yo te pedí otro, ¿vale? Entonces tú te cagas y luego al final te toca palmar otra vez. Pero en postproducción se hace muy rápido. Porque básicamente con un slide en tiempo real, ¡hala! Ya está. Corregido y hecho. No tienes que volver a tirar renders. Así que yo os aconsejo que esto lo dejéis en blanco, pero como vosotros lo veáis, ¿eh? O sea, si queréis directamente o porque queréis haceros un poquito a la idea, ponerle un color, pues lo ponéis. Bien, y aquí está la intensidad, que sería la chicha, es decir, la cantidad de luz que vais a generar, ¿vale? Si yo le pongo, por ejemplo, muy poco valor, pues veis, normalmente Arnold, pues con valores de intensidad muy bajos, pues sale muy oscura la imagen. Entonces lo típico es que si vosotros no tocáis esto y lo ponéis por defecto a 1, siempre Arnold te va a mostrar muy poca intensidad de luz, muy poca, ¿vale? Tenéis que subirle mucho esto, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí es la que os he dicho que hay que tener cuidado porque hay cosas que no funcionan en Arnold, ¿vale? Es decir, por ejemplo, lo que no funciona en Arnold es esto de aquí, emisión difuso, emisión especular, ¿vale? Esto lo voy a volver a subir un momentito, voy a ponerlo así para que se pueda ver algo, y voy a quitarle emitir difuso. ¿Estáis notando diferencias? No me digáis poca cosa porque es mentira. No estáis notando nada. Ya os lo digo yo. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. Y si yo desactivo tampoco estáis notando nada. ¿Vale? ¿Y qué es esto? Pues lo siguiente. Esto, emitir difuso, significa que solo se va a iluminar, si está activado, la zona difusa, es decir, la zona que directamente está siendo afectada por los rayos primarios. Es decir, los rayos directos al objeto, no los rebotes. Porque la física de la luz... Voy a poner un ejemplo que siempre pongo para que lo entendáis. ¿De dónde viene la luz ahora? Si quitáis el proyector, si yo apago el proyector ahora mismo, ¿de dónde sale la luz? A que no de ninguna bombilla. Todo viene de la calle, del sol. Entonces, los rayos primarios, ¿vale?, no son los únicos que están funcionando ahora mismo. Si yo pudiera tener capacidades de X-Men, de ver, por ejemplo, la energía de la luz, de los fotones, ¿vale?, las partículas fotónicas, estaría viendo que habría rayos en todas las direcciones y no solo las de la luz directa, sino que estarían rebotando constantemente millones y millones de partículas. O sea, pum, pim, pam, pam, haces por todos los lados. ¿Por qué? Porque están rebotando en las paredes. Y al rebotar en las paredes están cogiendo también propiedades de las mismas paredes, ¿vale? Si esa pared fuera roja, pues se teñiría, por así decirlo, de rojo. Cogería ese valor, ¿vale? Lo que quiere decir es que todo influye en la iluminación. Hasta el color del pelo que tú tienes influye. Aunque parezca una gilipollez, ¿vale? O sea, todo, absolutamente todo, es iluminación, ilumina, ¿vale?
tú iluminas, yo ilumino, esto ilumina. O sea, si yo cogiera esta carpeta y hiciera esto, probablemente ya lo estoy viendo yo, te está poniendo eso azul. ¿Entendéis? Y cuanto más energía haya, muchísimo más se va a ver. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué estoy intentando explicaros aquí? Voy a volver a encender esto, pues si no. Pues que eso, emitir difuso, significa que ahora la zona difusa, la zona directa, ¿vale?, de iluminación, se va a encender, o sea, se va a actuar, ¿vale? Es decir, todo esto, toda esta iluminación se va a poder ver. Si eso lo tuviera desactivado, ¿vale?, en condiciones normales en el motor de Maya, y lo vamos a ver ahora para que lo entendáis, si yo esto lo tuviera desactivado, estaría, ¿qué? ¿Cómo estaría la escena? Totalmente apagada. ¿Vale? En Maya. En Arnold no, porque ya os he dicho que esto en Arnold no funciona. ¿Por qué? ¿Me sabéis decir por qué en Arnold no funciona esto? Porque es una luz de Maya. No. Esto hace referencia efectivamente a la luz de Maya, con lo cual esto no va a funcionar. Pero esto, sobre todo, es debido a que ya tiene el propio Arnold un apartado en el que tú puedes manejar esto, tanto este como esto. Esto solo es exclusivo en el motor de Maya, ¿vale? Aunque, ojo, os digo una cosa, el Arnold se basa en iluminación real y esto es imposible, ¿vale? O sea, muchas veces aquí en Arnold vamos a poder hacer cosas que son imposibles, ¿vale?, que no, en la realidad no existen. Tú no puedes coger de momento y decir, oye, voy a quitar la iluminación directa, los rayos directos. Es imposible. Eso solo lo podemos hacer aquí, ¿vale? Y aquí podemos hacer virguerías, podemos hacer las cosas que nosotros queramos. Incluso generar luces que solo afecten a un solo objeto y no afecten a todo lo demás, ¿vale? Eso lo vamos a ver luego. ¿Ok? Entonces, deciros que esto de aquí como si no estuviera, ¿vale? Tanto emitir difuso como emitir especular. Pero yo sí quiero enseñaroslo, cómo funciona en Maya. Entonces, para hacer eso, obviamente, este no nos funciona, es decir, no nos vale. Tenemos que utilizar este, ¿vale? Y configurarlo con Maya. Vamos a abrir la ventana esta, vamos a decirle Maya Software y vamos a decirle que nos haga un render, ¿vale? Y ahora le voy a quitar emitir difuso y le voy a decir que nos haga el render. Vamos a hacer la prueba. A mí el render de Maya me hace cosas raras, como por ejemplo solamente la iluminación la tengo en el personaje y todo lo demás está encendido como si lo estuviera viendo en... Sí, algunas veces actúa de una manera un poco impredecible. De hecho, yo te digo que esto lo estoy explicando, pero solo para que veáis ciertas cositas de aquí, pero que al final ese motor es que no lo vais a utilizar, porque ni siquiera Cartoon funciona bien. Funciona 1000 veces mejor el Cartoon de Arnold, ¿vale? Y la han estado mejorando y en la última versión pues han hecho cosas nuevas, entonces no lo vais a utilizar, ¿vale? Yo seguramente si lo utilizáis es como lo que os he dicho antes, por si os falla el Arnold y estáis desesperados y tenéis que sacar un render, ¿vale? Porque ya Arnold incluso hasta tiene una opción que han sacado en la última versión, ¿vale?, en la Arnold 6, que es render en tiempo real, que es muy interesante, porque obviamente Arnold antiguamente no tenía esa posibilidad, con lo cual pues te tocaba palmar muchas horas de render. Sin embargo, ahora como que se ha
unido un poquito ya a la dinámica que tienen los motores de render últimos de sacar renders en tiempo real. Por ejemplo, Unreal lo tiene, por ejemplo, pues Cinema 4D, Blender, ya tienen ese tipo de renders que te permiten hacer cosas que no es que sean de mucha calidad, pero al final el tiempo es primordial y saca buena calidad, entre comillas. O sea, tampoco mucha, pero lo suficiente, ¿vale? Como para que pues que te decidas al final hacer ese tipo de render, ¿eh? Al final lo de los renders, sabéis que esto está cambiando y lo que antes era esperar, porque obviamente siempre hay alguien, que en este caso ha sido Unreal, que es el que ha dado con la clave y es el que está arrastrando a todos los demás, ¿vale? Y al final, pues, las calidades que está sacando en tiempo real, pues obviamente estos motores de render se están desarrollando, ¿vale? Y si no hay nadie que tire del carro, pues al final, pues, se estancan, ¿vale? Entonces, en este caso, pues ya os digo, ¿vale? No es interesante y estas opciones de aquí solo funcionan con el motor de Maya, ¿vale? Con lo cual, esto, como si no estuviera, ¿eh? Pero sí que funciona, ¿vale? Voy a volver al Arnold, ¿vale? Sí que funciona. Si yo lo desactivo, es como desactivar la luz, ¿vale? ¿Y para qué querría yo esto? ¿Se os ocurre algo? Ahora solo tengo una luz, pero si tengo varias luces, por ejemplo luces de interior, y yo no quiero, claro, y yo no quiero que una de ellas esté encendida, yo antes he apagado ese proyector, ¿verdad? He apagado el proyector para que esa luz no me afectase a lo que nosotros estábamos viendo aquí, ¿vale? Pues nosotros cuando estemos diseñando iluminación, siempre me va a interesar desactivar rápidamente una luz, ¿vale? Para ver cómo actúa sin esa luz la iluminación. Pero eso y darle a ocultar es lo mismo, pero con una diferencia. Y de hecho para eso está. Nosotros podemos hacer luces inclusivas y exclusivas. Es decir, yo puedo crearme, por ejemplo, una luz, y eso no es real, pero se puede hacer. Yo puedo crearme una luz, ¿vale?, que a ti te ilumine un poquito de relleno por esta parte, pero que no afecte a la pared. Me cojo aquí una luz, una Area Light, ¿vale?, me la coloco aquí y que te haga una cierta iluminación por esa zona para rellenar, ¿vale? Una especie de iluminación cinematográfica, ¿vale?, para acentuar un poquito más estos detallitos de aquí. Pero que no ilumine esto, ni que ilumine reflejos de aquí, porque obviamente al final eso me va a afectar. Luces inclusivas y exclusivas, ¿vale? Y eso precisamente funciona para eso, porque eso lo que hacemos es que esa misma luz la desactivaríamos aquí, iluminar por defecto lo desactivaríamos, ya no estaría funcionando, y luego en un menú de linkamientos yo le diría, esta luz solo va a afectar a este objeto, ¿vale? Y este es el primer proceso. El primer proceso es desactivar e iluminar por defecto, ¿vale? Eso lo vamos a ver luego, ¿vale? Pero de momento quiero explicar lo más básico, ¿eh? Porque no quiero ir aquí saltando de una cosa a otra, sino que quiero que veáis primero lo más básico de las iluminaciones. Pero esto que sepáis que de momento, a efectos de lo que estamos viendo ahora, es simplemente activar y desactivar la luz, ¿vale? Que en este caso, no sé, ¿veis que ahora mismo está fallando? Porque lo estoy activando y veis que las sombras no están funcionando. Vale, pues no os preocupéis porque son cosas de Arnold. Ya no os digo de Maya, de Arnold, ¿vale? Entonces, cuando suceda esto, cerráis el Arnold y volvéis a hacerlo. ¿Vale?
Porque Arnold es impredecible, es decir, no es perfecto, ¿eh? Hay veces que muchas veces en cosas fallan, ¿eh? Con lo cual, cuando veis que esté fallando y no es predecible, es decir que, oye, esto no debería de salir. Cerráis la ventana y volvéis a abrirla, ¿vale? Hay otra manera también, que es simplemente render y un date full escena, ¿vale? Y eso en teoría debería de funcionar. Vale. Bueno, pues entonces, ya os digo, esto lo vamos a explicar luego, ¿vale? Lo del tema de iluminación por defecto, porque tiene que ver sobre todo con luces inclusivas y exclusivas, ¿eh? Y ahí sí que deberíamos de desactivarlo, ¿vale? Cuando utilicemos esa luz, que son falsas, ¿vale? Simplemente es un truco, ¿vale? Es un truco de magia, por así decirlo. Bien. Shadow. Obviamente esto siempre tiene que estar a negro, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es el grado, por así decirlo, ¿vale? De opacidad de tu sombra. Y yo os aconsejo que esto no lo dejéis así. Porque si esto lo queréis reflejar así, ¿vale? Es decir, si queréis hacer sombras grises, tenéis muchos caminos para conseguirlo. Pero este es el menos indicado, ¿vale? Tenéis caminos como por hacer luces de relleno. Es decir, generar más luces. O coger y darle más rebotes a la luz. Porque ahora mismo eso no lo estamos viendo, ¿vale? Pero más adelante, cuando veamos ya cosas más avanzadas, nosotros lo que podemos querer hacer es generar más rebotes de rayos. Ahora mismo no están rebotando nada, ¿eh? Pero nosotros, cuando nos vayamos a los parámetros de render, le podemos decir, oye, que esta luz, ¿vale? Esta direccional, que se ponga a rebotar ahí como un... Con lo cual, obviamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Más luz, ¿vale? Y las sombras ya no van a salir tan oscuras, ¿eh? O sea que eso que lo sepáis, que yo no aconsejo, ¿vale? Que las sombras las tintéis en gris, ¿vale? Porque si una sombra es gris es sobre todo porque hay luz que está rellenando eso, con lo cual esa luz la tienes que crear, ¿eh? Las típicas luces de relleno de toda la vida de estudio, ¿vale? Que esto está muy oscuro, pues coño, crea más luces y rellena. Pues eso es lo que hay que hacer aquí también. Das cuenta de que este motor de render simula la realidad, con lo cual tú tienes que también simular la realidad. Tienes que, si necesitas más luz, pues crearlo, ¿vale? Y no es parecido a ningún otro motor de render, eso es muy... Es verdad que hay otros motores de render que se han basado en este, ¿vale? Pero sobre todo este motor de render está hecho por físicos matemáticos y físicos de la luz, ¿vale? Expertos en luz, ¿vale? Para que todo esto sea lo más real a la realidad, ¿vale? Bueno, cosas que tenemos aquí. Deep Map Shadow Attribute. Bueno, el Deep Map Shadow Attribute es una cosa que con Arnold no funciona. Porque es un mapa de bits para generar sombras, ¿vale? Es un mapa de bits para generar sombras. Entonces, ¿en dónde va a funcionarnos esto? Pues nos va a funcionar en el render este. Es decir, si yo ahora mismo he cerrado Arnold, si yo ahora mismo quiero ver las sombras en este modo de render, OpenGL, y yo activo la luz y activo las sombras, ¿vale? Yo voy a poder, por así decirlo, no simular, pero voy a poder hacer algo parecido a lo que hace la luz real, que es generar unas sombras y difuminar, ¿vale? Y difuminar esas sombras. Porque ya de por sí esto no admite trazado de rayos, esto no es trazado de rayos, ¿vale? Esto es un cálculo más o menos
de mapas, ¿vale? De mapas de bits para generar esta sensación de sombras, ¿vale? Entonces, si yo activo esto, voy a poder jugar con eso. Y para que lo veáis muy claramente, ¿vale? Yo lo he activado, ¿vale? Ahora mismo está funcionando ahí las sombras. Lo que sí que voy a quitar es el 20 y lo voy a poner en 10. O incluso ahí, ¿vale? Porque está demasiado quemado la luz. Ahí, vale. La intensidad la he puesto a 2 para que no queme tanto, ¿vale? Pero aquí, fijaos que voy a hacer una prueba con una resolución de 1. Fijaos lo que está haciendo las sombras. Al poner la resolución de 1, que no es 1 la resolución, básicamente porque él tiene una limitación, pues la resolución no puede ser nunca de 1, tiene que tener una resolución mínima, ¿vale? 16. Si yo le pongo 32, siempre hay que intentar hacer potencias de 2, ¿vale? Entonces me he saltado a 32, voy a volver a 64. Y así puedo ir subiendo, ¿vale? Y fijaos que cada vez las sombras se van a ir definiendo mucho más. ¿Veis? ¿Veis? Hasta 4K, ¿vale? Esto lo estoy moviendo así pues para que lo veáis, en el visor cómo se va generando. ¿Veis? Y luego esta parte de aquí lo que podríamos hacer es simular lo que sería el suavizado. ¿Ves? ¿Veis cómo lo suaviza la sombra? Entonces, todo esto a efectos de que nosotros tengamos que hacer, por ejemplo, un render con este modo de visualización, con texturas, con las luces ya generadas, ¿vale? Con los brillitos y todo eso, pero simplemente como una prueba, ¿vale? Como un borrador, pues ahí sí que podríamos utilizar este sistema, ¿vale? Porque sí que nos puede funcionar sobre todo el tema del desenfoque, ¿vale? Para ciertas luces, que no tengamos que tener sombras duras, porque sigo diciendo, este modo de visualización, si yo esto lo desactivo, el Depth Map Shadow, yo le puedo decir aquí que me genere unas sombras, ¿vale? Y que me las muestre. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que no me va a sacar las sombras, me va a sacar unas sombras duras, ¿vale? Porque esto no está haciendo trazado de rayos, ¿vale? No se basa en el trazador de rayos, ¿no? El trazador de rayos se basa Arnold, ¿no? Este no. Con lo cual, pues esto normalmente Arnold pues no lo entiende, ¿vale? No lo utiliza, ¿vale? El Depth Map Shadow Attribute no se utiliza. Lo que sí os digo es que aquí, si alguna vez tenéis problemas con los tiempos de render, ¿vale? En Maya, en el motor de Maya, sí que funciona eso, ¿vale? Si tenéis que tirar un render con Maya, esto sí que va a funcionar, Necesitáis unas sombras y además queréis simular la suavidad de las sombras y la calidad de las sombras, esto lo vais a tener, ¿vale? Lo que pasa es que, por así decirlo, no va a funcionar como el trazado de rayos, que hace que el trazado de rayos, las sombras que se generan dependen de muchos factores a la hora de los objetos, dónde están colocados o qué tamaño tiene la luz. Si en un objeto la fuente de luz está aquí y el objeto está aquí, no es lo mismo que esté aquí que esté aquí, porque la sombra, al estar aquí, ¿cómo va a estar? Difuminada. Sin embargo, si está en el suelo, ¿vale? La sombra, ¿cómo va a estar? Enfocada, va a estar más enfocada, Pues esto no lo tiene en cuenta. Esto no es capaz de calcular eso.
solo un motor que se base en trazado de rayos puede tener ese efecto. Y el tamaño de la luz igual, ¿eh? El tamaño de la luz, si la haces muy pequeñita, las sombras normalmente suelen ser duras, pero si la haces más grande, se suele difuminar más, ¿vale? Y ya veremos por qué. Así que esto, en principio, tampoco lo utilizamos para nada. ¿Qué es lo que utilizamos? Pues este. ¿Vale? Este de aquí se suele utilizar, ¿vale? Cuando no estamos utilizando Arnold, se suele utilizar este, Ray Tracer Shadow.